Hola, buenos días, buenas tardes a todos, todas y todes. Es un placer estar con ustedes en este momento, en este... Perdón, había una falla técnica. Es un placer estar con todas ustedes en esta ocasión tan especial. Vamos a presentar la sesión Impacto del COVID-19 en la atención de otras enfermedades, el caso de VIH. La moderadora de este panel de discusión va a ser la doctora Ana Laura Rodríguez, que es la coordinadora del programa de prevención y control de infecciones en compañeros en salud. Y como panelistas van a participar Miriam García, Beda Islas, Daniel Bernal y José Alfredo García Sánchez. Miriam García es licenciada en Relaciones Internacionales por el TEC de Monterrey, con especialidad en Innovación Social por Campus Chiapas. Tiene estudios en Salud Global por The Ben Gurion University de Negev en Israel. Ha laborado en distintas organizaciones de la sociedad civil, trabajando en temas de desarrollo de proyectos de innovación social en salud, empoderamiento de la mujer, defensa de territorio y economías sustentables. Tiene experiencia como defensora de derechos humanos con Amnistía Internacional, Greenpeace, la 72, las patronas y en comunidades autónomas. Fue coordinadora de experiencias en el Museo TEC de Monterrey, del TEC de Monterrey, especialista de proyectos y de alianzas estratégicas para la Universidad TAC Milenio y actualmente es cofundadora de la asociación civil Joy Joy, que trabaja en el derecho a la salud, acceso al tratamiento en niños, niñas, adolescentes y mujeres embarazadas que viven con VIH de comunidades originarias, ubicada en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Beda Islas estudió la carrera de médico cirujano en el TEC de Monterrey, la Ciudad de México, y realizó la especialidad en medicina interna en Fundación Clínica Médica Sur, para posteriormente realizar la subespecialidad en infectología en el Instituto Nacional de Cancerología. Cursó la maestría en ciencias del 2019 al 21 y desde el 16 trabaja en el Instituto Nacional de Cancerología atendiendo pacientes oncológicos con diversas enfermedades infecciosas y en la clínica de cáncer y SIDA. Trabaja en proyectos de investigación de pacientes con VIH y cáncer y desde marzo de 2020 también ha colaborado en la pandemia atendiendo pacientes oncológicos con COVID dentro del instituto. Daniel Bernal es médico y maestro en estudios humanísticos por el TEC de Monterrey, es especialista en medicina interna por la UNAM y maestro en ciencias en política, planeación y financiamiento en salud por la London School of Economics and Political Sciences y la London School of Hygiene and Tropical Medicine. Actualmente es director de atención integral en el Centro Nacional para la Prevención y el Control de VIH y el SIDA en la Secretaría de Salud de México y es líder de la Academia de Salud Global en el TEC de Monterrey, así como investigador asociado en el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Previamente ha trabajado en compañeros en salud en México y en la Cruz Roja. Finalmente, el doctor José Alfredo García Sánchez es médico egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, con maestría en salud pública en el Instituto Nacional de Salud Pública y ha colaborado en el Centro Nacional para la Prevención y el Control de VIH y SIDA durante años. Ahora le cedo la palabra a la doctora Ana Laura, que va a moderar la sesión. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Muchas gracias, Zeus. Pues muy buenas tardes a todas, a todes y a todos, a esta sesión en la que pretendemos abordar un tema bastante importante que es el contexto de la pandemia de VIH sobre otra gran pandemia que acabamos de conocer, no acabamos de conocer más bien. Entonces, este panel pretende enriquecer muchísimo nuestras experiencias como habitantes de Hispanoamérica, sobre todo hablando de estas enfermedades tan importantes. Vamos a comenzar con una introducción acerca del estado actual, pues, de la carga de enfermedades en México y le cederé la palabra al doctor José Alfredo. Muchas gracias, Ana Laura, y buenos días, tardes a todas, todos. Este,
bueno, para dar un pequeño panorama general sobre todo para el punto de vista de VIH, es que según los datos de UNAIDS o de UNUCIDA, al cierre del 2020 tenemos que reportan 37.7 millones de personas viviendo con VIH en todo el mundo, hablando a nivel global, no a nivel país. Se cierra el 2020 con 1.5 millones de casos nuevos y 680,000 muertes relacionadas a VIH y a SIDA. ¿Sale? Entonces, es como un panorama a nivel global, a nivel país, pues tenemos que, si bien no estamos como dentro de los países en desarrollo donde tenemos una carga mayor de VIH, sí tenemos que, según el Registro Nacional de Casos, hasta este momento tenemos un histórico de 322,000 casos aproximadamente activos, digamos, o personas que tienen una notificación que siguen en el registro vivas, ¿no? Tenemos que son aproximadamente 200,000 casos. De ellos, pues una gran cantidad van a entrar en la parte de la Secretaría de Salud, del control que lleva el SIDA, mientras que otros pues están agregados en los otros servicios de salud, en el Instituto Mexicano de Seguridad Social, en el ISSSTE, en Pemex, Serena, a nivel privado. Tenemos Estábamos escuchando algunas cifras bastante alarmantes de José Alfredo. Creemos que está teniendo un poco de problemas con la conexión. José Alfredo, ¿puedes escucharnos? mi internet decidió conmigo, entonces, pues, sí, puedo escucharlos a ustedes. Digo, disculpen, he tenido el día de hoy, pero ustedes pueden escucharme bien, doctora. Te escuchamos, José Alfredo. Sí, disculpen, he estado teniendo problemas. Sí. Doctor Daniel, ¿podemos continuar con algo de las estadísticas a nivel de SENSIDA? ¿Cómo fue el año pasado? ¿Nos puede hablar un poco de cuál fue el comportamiento también con respecto a diagnóstico o números a través del SENSIDA? Sí, seguro, Analau. De hecho, por cualquier cosa, hicimos unas diapositivitas, entonces se las comparto rapidísimo. De acuerdo. Ok. Ahí deben de poder ver mi pantalla. A ver, listo. Ya deben de ver mi pantalla, ¿no? Entonces, estas son como cifras súper concretas que es como de lo más importante para tener el panorama, ya saben, como desde lejos. Importante, en México se estima que hay unas 340,000 personas viviendo con VIH. Esta estimación brincó muchísimo de hace 2 años a este año. Y bueno, fue porque hubo ciertos ajustes con esta estimación es más bien acerca del año pasado, ¿no? Se utilizó un modelo que se llama Spectrum de UNAIDS y brincó muchísimo, ¿no? Antes se pensaba que había como 250, por ahí, 250, y ahora tenemos 340,000 personas que se estima que viven con VIH. El tema y lo que nos preocupa y algo que tenemos que de verdad innovar y estar muy de la mano con la sociedad civil es para encontrar a la gente. Sabemos todos que tenemos este objetivo de 90, bueno, ya a partir de la reunión de alto nivel de junio de 95, para VIH en cuanto a la gente que sabe que tiene la infección, la gente que tiene tratamiento y la gente que tiene supresión viral. Sin embargo, en México pues todavía nos falta mucho por andar
para encontrar a las personas. Solo 7 de cada 10 han sido diagnosticadas. Del total de las personas, 6 de cada 10 se encuentran en el tratamiento antirretroviral, y el tema es de nuevo encontrarlas, porque sí tenemos a 9 de las que saben que tienen la infección, por lo menos a 9 de cada 10 con el tratamiento, pero mientras no encontramos esas que no tienen la infección está complicado. Y por último tenemos a 6 de cada 10 con supresión viral. De nuevo, sí saben que tienen la infección, 9 de cada 10 tienen el tratamiento y cerca de 9 de cada 10 tienen supresión viral. Entonces el tema muy importante es poder encontrar a las personas. Eso es como ciertas generalidades del panorama. Y sí, con relación a lo que mencionabas, Ana Lau, de qué sucedió el año pasado, sí tuvimos, como pueden ver en esta diapositiva, un reto importante en el diagnóstico. En esta gráfica del lado izquierdo pueden ver las pruebas que se hicieron en 2019. Lo que está en rojo son las pruebas de VIH y lo que está en naranja son las pruebas de sífilis. En 2019 se hicieron 143,000 pruebas en el segundo trimestre de 2019 y bajó así terriblemente a 54,000 pruebas de VIH. Las de sífilis también bajaron de 74,000 a 40,000, pero no están, no en proporciones tan alarmantes de 2020. Y recordemos que este segundo trimestre de 2020 fue cuando realmente inició con mucho mayor fuerza la jornada de larga distancia, había como mucho más restricción de la movilidad de la población, los servicios de salud también se vieron afectados en cuanto a la prestación de servicios, etcétera, etcétera. Entonces hubo este bajón bien importante. Sin embargo, vemos que para 2021 ya hubo cierta mejoría, ¿no? Tuvimos más pruebas de sífilis que en 2019 para el segundo trimestre de 2021, entonces eso es positivo. De VIH no llegamos a las 143,000 que se habían hecho en 2019, pero sí, subimos a cerca de 89,000, 90,000, que es casi, digamos que por ahí debe ser como 35-40% más de lo que se hizo en el segundo trimestre de 2020. Entonces, conforme la movilidad se recuperó, hubo mayor adaptación de los servicios de salud y de las personas al acceso, pues el diagnóstico pudo aumentar un poquito. Sin embargo, sí podemos ver, como en la figura de la derecha, en la figura 2, que a partir de 2013 hubo un aumento muy, muy importante en cuanto a detecciones de VIH. Se llegó a un tope en 2015 que se comparó ahí con 2019, pero tuvimos este super bajón de 2020. Estamos por ver los datos completos del año de 2021, pero un efecto claro de la pandemia es que hubo menos diagnósticos y 7 de cada 10 mexicanos, bueno, 3 de cada 10 mexicanos que no saben que tienen VIH, pues eso, no tuvimos suficiente éxito a pesar de distintas intervenciones que se trataron de generar. En cuanto a cifras, así grandes, creo que eso sería lo principal que pudiera aportar de contexto, Ana Lau. Muchas gracias, Daniel, por compartir esta información tan valiosa. Me pregunto entonces, y es una pregunta que va para todos, si hay alguna proyección de metas que se quieran alcanzar sobre la pandemia. Nos hablabas de metas en general, Daniel, pero mi pregunta es si se está considerando al COVID o a la pandemia por COVID como una variable dentro del establecimiento de estas metas. Sí, Ana Lau, y sí, definitivamente, y creo que de nuevo tiene que ver con la cadena de atención, o la cascada, ¿no?, de atención de VIH. Las metas que se tenían de detección de pacientes sí disminuyeron un poco por el servicio, por los servicios de la disponibilidad y la accesibilidad al diagnóstico. Afortunadamente, no hubo esto, lo que les mostraba previamente eran pruebas de tamizaje, pero en cuanto a pruebas diagnósticas, no tuvimos menos pacientes. Entonces, sí hubo un incremento ligero, sin embargo, no tanto como lo que necesitamos para llegar a esos 30% que todavía no se identifican. Afortunadamente,
seguimos o nos mantuvimos con supresión viral de más del 90%, lo cual es clave en nuestros servicios de atención, y también el acceso a la terapia antirretroviral fue de más del 90%, entonces ahí no hubo tanto tema. Sí hubo esta limitante en cuanto a encontrar a la gente, a pesar de que se están implementando nuevas estrategias para llegar a ellos a través mucho de nuestros líderes comunitarios. Muchas gracias, Daniel. Pues bueno, hemos visto esta perspectiva de lo grande y de las estadísticas que tenemos a nivel país. Entonces, me gustaría ahora pasar a conversar acerca de las experiencias que han tenido Miriam, Beda, José Alfredo, desde los espacios donde ustedes trabajan. ¿Cuáles consideran que son precisamente esas esferas de la atención a pacientes que se han visto afectadas por la llegada de la pandemia de COVID-19 y cómo se ha mantenido a lo largo de este año, casi 2 años? Miriam, tienes tu micrófono apagado. Hola, mucho gusto a todas, bienvenidos. Bueno, creo que algo es bien relevante. Desde Hoy Hoy trabajamos el acceso al tratamiento en niños, niñas y mujeres embarazadas. Entonces, básicamente voy a empezar compartiéndoles, bueno, ahorita les comparto, que si bien tuvimos ya de parte del doctor Daniel y de parte de Sencida estadísticas a nivel nacional sobre casos de VIH, no tenemos ninguna relación o ninguna información oficial de infancias y adolescencias que vivan con VIH. Incluso en el pasado boletín, una de las cosas era cómo visibilizamos y cómo vamos a lograr estas metas si no tenemos la información oportuna, adecuada, uno, para poder identificarlos, dos, y para lograr la prevención, ¿no? Entonces, desde la experiencia, desde la parte remota en San Cristóbal de las Casas, hablamos de un contexto muy cultural distinto, diferente a la Ciudad de México, diferente incluso a la ciudad de Tuxtla. Entendemos que la identidad oral a partir de las infancias, pues es mucho más obstaculizada que una persona adulto joven que vive con VIH. Entonces, una de las cosas que es muy relevante mencionar es que UNICEF en 2019 dice que el esfuerzo mundial para poner fin al VIH-Sida en niños, niñas y adolescentes siguen quedando atrás a pesar de los esfuerzos y de la unión con organizaciones civiles y con gobiernos. Y lo cual es muy relevante mencionar a lo que decías, Ana Laura, porque si no estamos logrando la identificación, y existe un subregistro del que hablaba Daniel, el subregistro de los datos en población que de alguna manera podría comunicarse o que pudiera llegar a un diagnóstico oportuno, en las infancias no pasa eso. En las infancias no hay, un niño no va a decidir por él solo irse a hacer una prueba de VIH, ¿no? O tal vez no va a tener la información oportuna para ir al SAI o al Capacits o a su centro de salud más cercano para decidir tomar el tratamiento. En ese sentido, hablamos de que para 2019 se registran alrededor de 320,000 nuevos casos en niñas, niños y adolescentes que viven con VIH. Y estas cifras son a nivel mundial, porque como decía al inicio, no tenemos cifras como tal en México que reflejen a las infancias y a las adolescencias y que son una gran parte de las personas que viven con VIH en el país. Muchas gracias, Miriam, por esta semblanza. Hablábamos, creo, o me parecería prudente hablar entonces de la cascada de atención que mencionaba Daniel.
me gustaría saber si ustedes han experimentado o qué nos pueden compartir de este cambio en la cascada de atención y si crees que está directamente relacionado o si bien es una brecha que se viene arrastrando de años atrás y con la pandemia y el cierre de la mayor parte de los servicios de atención primaria, se exacerbó o es una brecha que creció. Bueno, creo que definitivamente es como un problema estructural, ¿no? Histórico, un poco desde el reconocimiento del derecho a las infancias, desde el reconocimiento del derecho a la salud y el acceso al tratamiento en estas poblaciones, sí, y creo que sí es súper importante recalcar que tras la COVID, obviamente tenemos menos acceso, ¿no? Tenemos dudas no solamente acerca de qué vamos a hacer ahora para que los niños y las niñas puedan acceder al tratamiento, con quién nos vamos a dirigir, ya no están atendiendo en los hospitales, en los SAIS, en los Capacits. Esto sí es bastante relevante porque justamente dentro de esa cascada de atención vamos perdiendo incluso a las infancias, ¿no? Vamos perdiendo casos, vamos perdiendo seguimiento, vamos perdiendo ya de por sí se ha obstaculizado o se ha dificultado la identificación. Entonces, justamente ahora, pues, con el COVID, arrastra que los niños que, no sé, en algún momento pudieron ser atendidos por alguna enfermedad, ahora pues ya no lo hacen, ¿no? Por una gripa, por un malestar estomacal, ahora ya no pueden atenderse. Entonces se limitan estos servicios para la población en general desde nuestra experiencia. Entonces sí se tuvieron que generar nuevas alternativas, nuevas alianzas y nuevas estrategias para lograr que el acceso al tratamiento de los niños fuera oportuno y que siguiera siendo funcional. Claro, es cierto que muchos servicios de salud fueron cerrados. Entonces, a mí me gustaría escuchar acerca de la experiencia que ha tenido la doctora Veda en el día a día, en su profesión y el estatus actual de los institutos en la Ciudad de México que están atendiendo a pacientes que también viven con VIH. Ok. Hola, buen día. Muchas gracias por la invitación. Bueno, como ahorita me presentaron, yo trabajo en el Instituto Nacional de Canceriología, soy infectóloga y ahí atiendo a pacientes en la clínica de cáncer y SIDA y pues toda la parte de infecto del INCAN junto con otras compañeras. Lo que yo les puedo platicar es como esta experiencia clínica que hemos tenido en los institutos nacionales con la pandemia. Definitivamente vino a cambiarnos totalmente la situación, cómo trabajamos. Nosotros no nos reconvertimos al 100% el INCAN, o sea, abrimos un área COVID específica para nuestros pacientes con cáncer, porque era muy difícil que los atendieran en otro lugar. Entonces, tenemos nuestra área COVID para pacientes con cáncer y seguimos atendiendo en la clínica de cáncer y SIDA. Sí hemos notado diferencias importantes. Obviamente se sobrecargó el trabajo. Nosotras como infectólogas también nos partimos como un poco a atender la parte de COVID y tratar de no descuidar la parte del manejo del paciente con cáncer y VIH, y pues ha sido difícil. Tratamos como de hacer un poco una estimación con todas estas cifras que comentaban Daniel Bernal sobre diagnóstico, atención a los pacientes. Digo, toda esta parte que ya comentaba muy bien donde cayó el tamizaje, también se vio por parte de Condesa, como yo estoy un poco más 33% de la cantidad de pacientes que acudían a tamizarse, ¿no? Esto es en cuanto un poco más a Clínica Condesa. También se hicieron más diagnósticos tardíos, 10% más de pacientes tenían menos de 200 CD4. Y ya aquí en el instituto nosotros medimos un poco para hacer este análisis de qué estaba pasando, hicimos un análisis pre y pandemia, o sea, un análisis de marzo a marzo del 2019 a marzo del 2020 y de marzo del 2020 a 21 y comparamos cómo estábamos. Entonces, sí nos aumentaron los pacientes en pandemia, digo, no de forma importante, pero para el tipo de pacientes que atendemos, pues sí lo fue. Tuvimos 79 casos en 2019, en prepandemia, 92 casos en pandemia,
Y muy importante, el porcentaje de nuestros pacientes con menos de 100 CD4 aumentó de 41% a 58%. Es decir, incrementó un 17% la cantidad de pacientes con diagnóstico con CD4 muy bajo, lo cual nos ponía en una gravedad mucho mayor a los pacientes. Comparando mortalidad entre estos dos periodos a 30 días, aunque no fue significativo, ahorita ya un poquito más adelante lo hemos visto, nuestra mortalidad es fue del 6% prepandemia, 7% en pandemia, y midiendo lo que llevamos hasta la mitad de este año, que hemos recibido 67 pacientes hasta la mitad de este año, cuando nuestro promedio normal es de 90, o sea, pensamos que vamos a cerrar en unos 120, 130 pacientes anuales, y nuestra mortalidad este año ha sido de 12%, lo cual sí consideramos que es un incremento significativo. Y esto se debe pues a que nos hemos retrasado en muchas cosas, ¿no? Están llegando los pacientes más graves, estamos más saturados como instituciones, para poderles hacer un estudio, una tomografía, todo el abordaje que necesitan los pacientes, que normalmente lo hacíamos entre 2 y 4 semanas, nos estamos llevando hasta 2 meses. Importante. Y pues en la cantidad de personal, ¿no? Que también realmente no incrementó, sino que los mismos que ya estábamos nos dividimos hacia las dos áreas, tratando de cubrir pues tanto la pandemia con los pacientes de COVID como continuar con el seguimiento de VIH. Entonces, en cuanto al resto de los institutos nacionales, bueno, el INER y Nutrición reconvirtieron al 100%, entonces ellos dejaron de ingresar pacientes nuevos con VIH, ¿no? Que son los que ingresaban pacientes más graves, solo llevaron seguimiento telefónico o se hacían referencias. Entonces, como que nuestros dos hospitales fuertes para también referencia, pues cerraron, ahorita están retomando, pero van obviamente lentamente, como retomando sus consultas de los del año pasado, entonces no se ha regularizado al 100% esta atención a los pacientes con VIH, y sí, en la parte clínica, que es donde yo les puedo platicar, sí se ha sentido mucho este impacto que tuvo la pandemia en los pacientes con VIH. Muchas gracias, doctora, por compartirnos pues esta imagen que parece muy desoladora. En términos generales, pues ha habido un retraso, sobre todo, entiendo, en el tratamiento y en el diagnóstico. ¿Esto es por falta de acceso como tal o porque toda la cadena se ha retrasado? Es decir, desde el diagnóstico o es que no hay paraclínicos. En su experiencia, ¿qué es lo que está haciendo falta? No escuché bien la pregunta, que si es por acceso. Sí, preguntaba que en términos generales nos comentó que hay muchas cosas que se han visto retrasadas, pero a mí me gustaría escuchar un poco de a qué lo atribuye más, si a la falta de disponibilidad de servicios, al acceso o cuál sería la respuesta un poco a esta pregunta. Ok, casi no escucho, te voy a ser sincera, estoy como interpretando un poco lo y pues parte si es accesos, estamos saturados, realmente sí estamos saturados como servicio, igual, o sea, el resto del instituto, o sea, para pacientes sin VIH está saturado, y a recursos, que es la realidad también, o sea, en cuanto a acceso a medicamentos, quimioterapias, también los recursos hemos tenido como esta limitación, entonces creo que es parte de eso, o sea, sí íbamos como un poco a marchas forzadas antes de la pandemia, sacando adelante como toda esta parte de la clínica de cáncer y SIDA, o sea, íbamos relativamente bien, y pues con algo Es como un panorama que inicia en lo global y que tenemos números a nivel nacional, termina afectando precisamente a los individuos. Y como Miriam decía, pues muchos de los pacientes o personas que viven con VIH terminan estando como
como en un diagrama de Venn que se intersecta en las vulnerabilidades, ¿no? Entonces, creo que hablando específicamente, pues, de salud global y de medicina social, sería bueno, comenzar a pensar o a nombrar y hablar de estrategias desde lo local y lo global para evitar esta brecha en la atención de las personas que viven con VIH. Quisiera escucharlos, quizá podríamos comenzar hablando a lo mejor de los lineamientos que se han hecho para atención tanto de derechohabientes o no derechohabientes a través del CENSIDA y seguir con este papel que tienen la asociación civil y las organizaciones no gubernamentales en la atención y soporte de estos pacientes. De acuerdo, Ana, sí, seguro. Creo que la primera preocupación básica, porque sin tratamiento no hay control, fue garantizar la cadena de suministro, ¿no? Y sigue siendo garantizar la cadena de suministro. Entonces, el primer paso con nosotros como CENSIDA para la contingencia fue decir, bueno, estas son las situaciones, no sabemos qué puede pasar en el mundo con el transporte de bienes, etcétera, etcétera. Entonces, tener esta continuidad de medicamentos ha sido una lucha constante, no ha sido lo más fácil, pero sí los casos que nos llegan a reportar de desabasto se pueden resolver muy oportunamente. Entonces, eso es lo primero, garantizar la cadena de suministro. Lo siguiente fue, y de nuevo, dependiendo del inventario y de las existencias en las farmacias, tratar de darle a la gente el tratamiento por periodos extendidos. Si alguien tenía ya la carga viral controlada, no tenía mayores problemas con su tratamiento, tratar de ver si se le podían dar 2 o 3 meses para disminuir la exposición de las personas al virus y también para optimizar los recursos que teníamos para tener las personas. Asimismo, de nuevo, en las personas que tenían un buen control, se difirieron las personas la toma de carga virales y CD4 a lo recomendado por los lineamientos y tener esta claridad, de nuevo, para no exponerlas. Y también tener este monitoreo sobre qué unidades estaban la continuidad de atención en las distintas unidades, ¿no? Y si había algún problema para tener alguna unidad, por persona, lo que sea, tratar de abordarlo. También la vacuna contra COVID-19 se incluyó en la guía de tratamiento antirretroviral, que apenas salió la guía la semana pasada, publicada por el Consejo de Salud General, así como la difusión de materiales informativos. Un aspecto clave de lo que hacemos es esta parte de acompañamiento en medida de lo posible. Se abrió un correo electrónico que es VIH-COVID-19@salud.gov.mx, a donde nos llegan las cosas, los casos, está abierto y lo hemos difundido con la sociedad civil, por lo menos con los vocales de Conocida y demás. Si hay algún problema, los atendemos y también tenemos 2 personas dedicadas 24/7 exclusivamente a resolver estos problemas, ¿no? Y vincular a la gente con la atención. Creo que esencialmente eso es lo que se ha intentado hacer. Definitivamente, pues hay trabajo por hacer, pero sí, y para dar paso a lo siguiente, la colaboración de la sociedad civil para encontrar a las personas que requieren acceso ha sido clave, ¿no? Para tener esta atención lo más oportuna posible. Gracias. Me parece que sigo yo. Sí, sabes que justamente en lo que la pregunta que hacías, Ana Laura, me venía mucho a la mente que sabemos que estas obstaculizaciones al acceso al tratamiento son globales, ¿no? Interpretamos distintos contextos y a veces pueden ser similares. Un contexto que yo tengo aquí en San Cristóbal, de comunidades, pueblos originarios, de un infante que es huérfano de padre y madre a causa de SIDA, que no va a la escuela porque lo sacaron por discriminación, que no es atendido oportunamente en su centro de salud porque no habla español, ¿no? Como estos determinantes que obstaculizan el acceso pueden, a pesar de que son específicos para una región, sigue siendo un problema global, ¿no? Y por eso desde Hoy Hoy creemos que la intersectorialidad de las alianzas es fundamental para poder
luchar contra el SIDA, ¿no? Entonces, hablamos también de que en las realidades alternas, paralelas, diferentes de la situación de una persona que vive con VIH, es importante entender que tanto la COVID como el VIH se tienen que asumir como responsabilidades comunitarias. Desde las intervenciones comunitarias, ¿no? ¿Y a qué me refiero a esto? El VIH, sabemos que y va a ser muy cliché mi dicho, pero el VIH no es como tal el problema ante la sociedad, ¿no? Hablamos que es la discriminación, hablamos que es todos estos estigmas que puede obstaculizar el acceso al tratamiento, que sigue poniendo en tela de juicio tu sexualidad, con poblaciones clave, que sigue poniendo en tela de juicio la estigmatización que tú tienes al llegar a un centro, a la atención de trato digno, a una relación y intervención desde lo comunitario. Entonces, o sea, sí creemos que desde nuestra experiencia como Hoy Hoy y desde las infancias, las mujeres embarazadas que viven con VIH, sí o sí se tiene que hacer una intervención local, porque ya lo sabemos, ¿no? Eventualmente, ese niño, bueno, para empezar, si ese niño está diagnosticado a tiempo, quién sabe si va a recibir el tratamiento adecuado, ¿no? Si logra sobrevivir a una edad sexualmente reproductiva, puede entonces transmitir el VIH si no tiene la información oportuna. Y entonces, bueno, vamos hablando partiendo de un problema que es local a personas que migran tal vez, y entonces obviamente ya se vuelve un problema pues mucho más grande. Por eso para nosotras es tan relevante, tan importante, no solamente la intersectorialidad desde la organización civil, desde las alianzas con instituciones gubernamentales, con instituciones privadas, sino también la acción de lo comunitario. Una de las cosas que decía el doctor Daniel era la importancia de la sociedad civil para poder identificar, ¿no? En Hoy Hoy, por ejemplo, la mayoría, más bien todos los niños y niñas con las que trabajamos, en algún momento estuvieron perdidos por el sistema de salud, ¿no? Desaparecieron, no había seguimiento. Entonces, a partir del acompañamiento que nosotras damos, regresan a sus citas continuas, regresan a tomar y tener acceso al tratamiento. Sin embargo, también hay un subregistro y no sabemos cuántos niños más están perdidos. Y no existen, ¿no? Y no existen en las estadísticas, no existen en los números, no existen simplemente porque no están identificados o porque el sistema los perdió como tal. Entonces, pues, solamente concluir que a pesar de que el problema es global, sí tiene mucha injerencia a partir de lo local y de estas alianzas y esta interseccionalidad. Muchas gracias, Miriam. Pues vaya que hay bastante por hacer y bastante por intervenir a diferentes niveles. Ya vamos a cerrar la sesión en unos minutos. Tenemos 2 minutos más para alguna intervención si alguien quiere participar y después dar espacio a preguntas. Vale, pues muchas gracias por el espacio, Ana. Ya regresé después del atravesado inicio. Creo que lo que quiero hacer énfasis es mucho a lo que acaba de decir Miriam. La pandemia de VIH que ha existido desde los 80s ha podido generar los logros y los resultados que ha tenido gracias a la sociedad civil. Las políticas en salud son muy importantes, pero si no tenemos una participación ciudadana adecuada, la cual a base de manifestaciones, a base de persecuciones, problemas tan importantes que se vieron desde los inicios de la pandemia y que de hecho con el tema de VIH sigue siendo
sigue siendo algo actual, ¿no? Sigue habiendo un montón de discriminación, un montón de desigualdades. Incluso si lo juntamos con la COVID, podemos ver cómo el acceso a las vacunas a las personas viviendo con VIH sigue siendo un problema, sigue siendo una población que están dejando a un lado cuando pues la evidencia nos está diciendo que son personas que tienen un mayor riesgo de complicaciones, un mayor riesgo de complicación, un mayor riesgo de muerte. Pero pues la organización civil y la sociedad civil se ha encargado de organizar esta parte. Se ha encargado de organizar y de lograr muchos cambios que en conjunto llevan a, pues, a un progreso adecuado, ¿no? Y que pues se puedan detener, se pueda haber una retención en atención desde el parte del sistema de salud y pues también un control de supresión virológica. Bueno, un ejemplo que muy claro que podemos ver es lo que se hace en el acompañamiento de las personas con reciente diagnóstico viviendo con VIH en la Clínica Condesa. Es decir, un programa de ASPAR en donde pues una persona que ya con experiencia o viviendo muchos años con VIH podía platicar con estas personas, pues que a veces es importante tener una persona a la cual no le quieras decir doctor o licenciado, lo que tú quieras, para que poder explicarles tus miedos o que crees que ellos te pueden orientar un poquito más como qué es lo que vas a sentir, cuáles son los probables efectos que puede tener algún tratamiento, qué es qué es lo que se puede modificar en su día a día cuando pues podemos ver que a la larga son personas que van a tener una vida prácticamente normal e igual a la que una persona sin VIH, ¿no? Tenemos esa brecha cada vez más cortita entre las personas con y sin VIH. Entonces, pues sí, creo que el énfasis de la sociedad civil en este problema y sobre todo ahorita que entró pues ya casi 2 años con el problema de la COVID, pues que sigamos teniendo una buena organización y un control adecuado de las personas con este problema. Gracias. Muchas gracias por compartir. ¿Me escuchan? Sí. Ok. Pues bueno, se nos está acabando el tiempo. Hay una pregunta de la audiencia para la doctora Islas. ¿Usted cree que sería una buena idea transferir la atención del VIH a primer nivel? Por ejemplo, para evitar estas disrupciones en el tercer nivel. Es del doctor Hugo Flores la pregunta. Ok, pues muchas gracias por la pregunta. Digo, es muy interesante. Creo que tenemos un primer nivel muy fuerte y nos hemos apoyado muchísimo en él. Como les digo, mi contacto principal es Secretaría de Salud, Clínica Condesa, hacen un trabajo enorme en toda la detección, diagnóstico de los pacientes, tratamientos en los pacientes no complicados, pero creo que justo el problema para que no puedan, o sea, que no llegaran a tercer nivel es lo que ya les platicaba de diagnósticos tardíos. O sea, teniendo muchos pacientes con menos de 200 CD4 o menos de 100 como los tenemos aquí, que tienen múltiples complicaciones y requieren estudios pues más avanzados, es difícil dejar eso en un primer nivel. Cuando nos llegan pacientes con 50 CD4 que de entrada requieren mielocultivo, tomografía, ¿no? O sea, estudios que no se pueden hacer en un primer nivel. Creo que ese sería como lo difícil, o sea, de decir, bueno, pues sí, que se quede en primer nivel, pero realmente son pacientes que requieren mucho más. Entonces, creo que justo el punto sería tratar, o sea, probar pacientes para que cada vez se vayan diagnosticando más temprano y lleguen en etapas menos avanzadas y requieran pues menos de todos estos recursos que se requieren una vez que llegan aquí, porque la realidad es que nos mandan pacientes que requieren ser tratados aquí, o sea, que no se pueden tratar en un primer nivel, ¿no? O sea, no es como que nos manden pacientes no complicados, o sea, realmente ellos contienen toda la parte de los pacientes con CD4 altos, que no tienen otras oportunistas, y los tratan y los retienen en la atención de excelente forma. El punto es que llegan muchos en forma tardía y no es posible retenerlos en un primer nivel. Muchas gracias, doctora, por la intervención. Creo que sería prudente ir cerrando por respeto a las siguientes ponencias. Les agradezco mucho a todos este espacio para conversar, para compartir. Creo que nos faltó tiempo, como siempre que se habla de cuestiones que son importantes y complejas, pero sí quiero agradecerles mucho su participación y su tiempo a todos ustedes. Muchas gracias a ti por el espacio, Lau. Muchas gracias.
Muchas gracias por el espacio y la oportunidad de compartir con todas ustedes. Y bueno, ya saben, estamos a sus órdenes para que lo que se requiera es y vincular a la gente con la atención. Y bueno, creo que también podamos pensar en un siguiente paso de estrategias de diagnóstico junto con la sociedad civil y cerrar esa brecha, ¿no? Con los niños y con el resto de las personas. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias. Bueno, muchas gracias a los panelistas y la moderadora. Ha sido un panel muy interesante. Y ahora vamos a dar un breve tiempo de descanso a los asistentes y volvemos a las 12 en punto con la sesión por el derecho a la salud, presentación de un programa de éxito, fortalecimiento de sistemas de referencias y contrarreferencias. Muchas gracias. Hasta ahora.